El puesto de observación de Ctera, en el lado oscuro de Europa, había mantenido su vigilancia durante 300 años. A través de sus sensores cuánticos, el primer observador, Nexar, observó a una nave humana primitiva avanza pesadamente por el espacio. Sus cohetes químicos arrojan radiación visible a través de la mitad del sistema solar sistema. La firma de calor de la nave bien podría haber sido un faro estelar para los sistemas de detección avanzados del Keter. Es notable cómo aún dependen de una propulsión tan ineficiente. Nexar transmitió al mando central, añadiendo: las imágenes corresponden al informe diario de inteligencia. La nave humana se dirigía a Marte y transportaba lo que parecía ser minería. Equipo. Solo otro transporte rutinario de carga en un sistema que apenas había cambiado. En el siglo transcurrido desde que los primeros humanos alcanzaron a su vecino rojo, el colectivo Kata había observado la Tierra desde que sus exploradores detectaron por primera vez señales de radio sangrando en el espacio. Catalogaron el lento avance de la humanidad hacia su sistema solar, sus torpes intentos de colonización, sus pintorescas estaciones espaciales, protocolo estándar para monitorear civilizaciones preemergentes. Pero últimamente, algo había estado molestando a los procesadores de datos de Nexar. Solicitud de análisis comparativa, tasas de progresión tecnológica de las especies monitoreadas. Nexar dominaba el ojo de la estación. La pantalla holográfica materializado, mostrando curvas que representan el avance de varias civilizaciones desde lo planetario hasta los viajes interestelares. La mayoría siguió patrones predecibles, con un crecimiento exponencial una vez que lograron la energía de fusión seguida de una rápida expansión espacial. La curva de la humanidad fue diferente. Había comenzado con normalidad, acelerándose a través de la revolución industrial hasta la era espacial, pero luego se había estancado. Durante décadas parecían estar estancados en la misma tecnología básica: cohetes químicos, energía solar, paneles, motores iónicos primitivos. Desafió todos los modelos conocidos de tecnología. Progresión. Consultar instancias históricas de estancamiento tecnológico en especie preemergente. Nexar transmitió. La respuesta fue inmediata. No se encontraron casos comparables. Una notificación interrumpió la contemplación de Nexar. Una de las sondas automatizadas en el cinturón de Kuiper había detectado una anomalía. Una distorsión gravitacional momentánea desapareció, casi antes de que se registrara. Probablemente otro fallo del sensor que habían estado ocurriendo con una frecuencia cada vez mayor. En los últimos años, a pesar de que múltiples diagnósticos del sistema no detectaron fallas en los equipos, Nexar estaba componiendo una solicitud de mantenimiento cuando apareció otra alerta. El carguero humano había cambiado de rumbo y ejecutado una quema que parecía desperdiciar combustible valioso, ineficiente como todas sus maniobras. Sin embargo, algo en su nueva trayectoria despertó la intuición matemática de Nexar. El observador desplegó la trayectoria proyectada de la nave, superponiéndola con la ubicación de la anomalía gravitacional. Coincidieron perfectamente. La nave humana pasaría por ese punto exacto del espacio en aproximadamente 40 horas. Cálculo de probabilidad de coincidencia. Nexar ordenó. La IA respondió menos del 0,01%. Por primera vez en 3 siglos de observación, Nexar sintió algo parecido a la preocupación. El observador comenzó comparando todas las anomalías gravitacionales registradas de los últimos 5 años con los movimientos de barcos humanos. Surgen patrones. Cada anomalía significativa había sido precedida o seguida por una nave humana que pasaba por la misma punto coordenadas. Sus correcciones de rumbo, aparentemente inútiles, de repente parecen mucho más deliberadas. Alerta prioritaria, comando central. Nexar transmitió solicitando un análisis profundo de todos los humanos. Patrones de tráfico espacial y correlaciones anómalas. Sospechosas actividades de consultoría tecnológica. La respuesta regresó casi de inmediato. Solicitud denegada. Continúe con los protocolos de observación estándar. La evaluación de la capacidad tecnológica humana se mantiene sin cambios. Nexar volvió a observar el buque de carga. Progreso lento. Quizás los patrones carecían de sentido. Un artefacto de un sistema de reconocimiento de patrones hiperactivo. Después de todo,
Los humanos seguían usando la misma tecnología primitiva que habían tenido durante décadas. Sus naves aún cruzaban a toda velocidad, espacio como bengalas de emergencia para los sensores Kata. Pero mientras Nexer observaba el rumbo cuidadosamente planeado de la nave de carga, el pensamiento surgió. ¿Qué mejor manera de ocultar tecnología avanzada que detrás de un muro de cohetes primitivos y deliberados? Ineficiencia. El observador añadió una nota personal al informe diario. Recomienda aumentar vigilancia de anomalías en el espacio profundo. Algo sobre los humanos no cuadra. La nota se archivaría con innumerables otros en los vastos archivos. Un punto de datos más en un flujo interminable. De observaciones rutinarias. Pero años después, cuando la humanidad finalmente reveló lo que había estado ocultando en la teoría cuántica en las sombras, el informe de Nexer sería considerado la primera señal de advertencia que el colectivo había decidido ignorar. En las profundidades del cinturón de Kuiper, el carguero continuó su curso preciso hacia otra anomalía gravitacional. Cohetes químicos que enmascaran la estela cuántica de algo mucho más sofisticado, oculto bajo su nave. Cuando el primero se detectaron paquetes cuánticos cifrados en el sistema Proxima Centauri, el Keter los descartó como fondo. Radiación. Para cuando se dieron cuenta de su error, la red de la humanidad ya se había tejido en una docena de sistemas estelares. El alto comandante Biggs se encontraba frente a el Consejo Estratégico Colectivo. Sus escamas iridiscentes se atenuaron con preocupación. La pantalla holográfica mostró un mapa del espacio local, salpicado de puntos de luz que representaban la energía cuántica detectada. Comunicaciones. Lo que comenzó como señales aisladas y aleatorias se había convertido en un patrón claro durante el último mes. Los humanos se comunican mediante partículas cuánticas entrelazadas. Biggs anunció esto al Consejo reunido. Nuestro análisis sugiere que lo han estado haciendo durante al menos 20 años, posiblemente más. Nunca nos dimos cuenta porque solo estábamos buscando transmisiones convencionales. Una oleada de incredulidad recorrió la sala del consejo. Entrelazamiento cuántico. La comunicación era tecnología de vanguardia incluso para los CAD. La idea de que los humanos habían dominado el sistema, mientras aparentemente aún dependían de cohetes químicos, lo cual era absurdo. Imposible, declaró el anciano del consejo, Genfire. Sus naves aún usan sistemas de propulsión primitivos. Observamos sus comunicaciones por radio a diario. Discutir las preocupaciones sobre el combustible, los problemas de protección contra la radiación, todas las características de una especie de carenado espacial primitivo. Biggs activó otra pantalla que mostraba imágenes de una sonda espacial. Esta grabación se tomó en el borde del sistema TACD hace 3 días. Observen con atención. La imagen mostraba un espacio vacío, luego una breve distorsión como una onda en la realidad misma. Por una fracción de segundo apareció algo masivo, una estructura que empequeñecía cualquier nave humana conocida. Luego desapareció, dejando solo otro rastro de señal cuántica. Hemos detectado fenómenos similares en 17 sistemas diferentes, continuó Biggs. Siempre breve, siempre seguido de comunicaciones cuánticas. Nuestros científicos creen que los humanos han desarrollado alguna forma de tecnología de fase dimensional. No solo ocultan naves, sino también flotas enteras. La cámara del consejo estalló en transmisiones superpuestas de conmoción e incredulidad. El anciano Jantar se arriesgó a guardar silencio. Si lo que dices es cierto, ¿por qué seguir fingiendo? ¿Por qué seguir utilizando tecnología obsoleta cuando claramente poseen una muy superior? ¿Capacidades? Porque les enseñamos, dijo una voz tranquila desde el fondo de la sala cámara. Todas las miradas se volvieron hacia la archivista Meera, cuya antigua forma flotaba hacia adelante. Hace 3000 ciclos, el colectivo se encontró con otra especie que reveló su verdadera capacidad tecnológica demasiado rápido. Los consideramos una amenaza y los eliminaron. Los humanos deben haber descubierto esto en sus estudios arqueológicos de lugares abandonados. Mundos. Aprendieron de nuestra historia. Biggs asintió lentamente. Han estado viéndonos observarlos. Cada lanzamiento de cohete primitivo, cada transmisión de radio, cada maniobra aparentemente ineficiente, todo parte de un elaborado engaño. Quería que viéramos exactamente lo que esperábamos ver,
¿Y qué pasa con estas señales cuánticas ahora? Preguntó Janfar. ¿Por qué? ¿Revelan sus intenciones? No las revelarán, respondió Vex con gravedad. Solo finalmente vislumbramos lo que construyeron mientras no mirábamos. Las señales aumentan porque se están movilizando. La pregunta es ¿por qué? La respuesta llegó antes que nadie. Se esperaba. En cuestión de horas, los sensores de largo alcance detectaron un aumento masivo de energía desde la dirección de la Tierra. Cuando la estática cuántica se disipó, los Kata descubrieron que 3 de sus fronteras, los puestos de avanzada simplemente habían desaparecido, junto con la flota de monitoreo estacionada en cada uno. En la cámara del consejo, ellas alertas de emergencia pintaban las paredes con patrones de alarma pulsantes. Vix estudió la pantalla táctica con creciente interés. Sentía pavor. Los humanos no solo habían estado ocultando su tecnología, habían estado posicionando sus fuerzas. Cada buque de carga primitivo, cada corrección de rumbo ineficiente en las últimas décadas, había sido cuidadosamente orquestada para colocar sus activos ocultos exactamente donde los necesitaban. Mientras el Consejo se apresuraba a responder a esta amenaza sin precedentes, la archivista Meera accedió a los registros más antiguos de la base de datos colectiva. Allí, en archivos que datan de miles de años, encontró una advertencia dejada por un observador muerto hace mucho tiempo. Cuidado con las especies que avanzan demasiado despacio. Son estancados o esconden algo terrible tras sus aparentes limitaciones. Los humanos, al parecer, habían elegido el último camino, y ahora los Kata afrontarían las consecuencias de sus suposiciones. El asalto de los Ketha. Se suponía que la colonia humana de Nuevo Edén sería una demostración de fuerza. En cambio, se convirtió en una revelación que transformaría la historia galáctica. El almirante Kraft lideró la flota de invasión con absoluta confianza. 500 buques de guerra que representan el orgullo del colectivo. Kata emergió del hiperespacio sobre el pequeño asentamiento humano. Sus sensores mostraron exactamente lo que esperaban. Unas cuantas plataformas de defensa obsoletas, primitivas instalaciones orbitales y la habitual colección dispersa de naves propulsadas por productos químicos que intentan huir del sistema. Transmitan las exigencias de rendición, ordenó Kraft con las mandíbulas chasqueando con anticipación, que sepan que hay resistencia. El repentino chillido del oficial táctico lo interrumpió. Almirante, dimensional distorsiones detectadas. Múltiples firmas ahí por todas partes. El espacio mismo parecía plegarse. Donde antes había un vacío, la realidad se ondulaba y desgarrado. De estas heridas dimensionales emergió la verdadera flota de la humanidad. Elegante vasijas de geometrías imposibles, con sus agujeros repletos de patrones que dolían a la vista, rodeaban el Ketera. Fuerzas en una esfera perfecta de atrapamiento. Con el primer huevo, Kraft susurró. ¿Cuánto tiempo hace que tienen esto? La respuesta no vino de su tripulación, sino de una transmisión que cortó a través de su cifrado supuestamente inquebrantable. Almirante CF. Una voz humana hablaba en perfecto idioma Kira. Soy la almirante de flota Elina Chen de la Tierra. Fuerza de defensa. Los estábamos esperando. En su pantalla de comando, Kraft observaba horror a medida que más naves humanas continuaban apareciendo en la realidad. Cada nave era una obra maestra de ingeniería que hacía que los barcos más avanzados parecen primitivos en comparación. Sus agujeros no fueron construidos con materiales convencionales, pero parecían estar construidos a partir del propio espacio-tiempo cristalizado. Verán, continuó el almirante Chen. Su voz tenía un matiz de satisfacción. Aprendimos hace mucho tiempo que la mayor ventaja no es la tecnología, es hacer que tus adversarios te subestimen. Cada cohete químico que lanzamos, cada mensaje de radio que transmitimos, cada cosa aparentemente primitiva a la colonia que establecimos, todo era teatro representado para un público que sabía que estaba observando. Las naves humanas comenzaron a activar armas que los sensores de Keith ni siquiera podían clasificar. Las lecturas de energía se disparan más allá de lo que sus sistemas podían medir. La nave se dio cuenta con el creciente temor de que su flota estuviera desesperadamente superada. Sus grupos de abordaje encontrarán nuestras plataformas orbitales interesantes. Chen añadió. Esas instalaciones primitivas, generadores de pliegues cuánticos, hemos estado usando su propia flota de invasión como sujeto de prueba durante los últimos 10 minutos. Su
Las naves no se han movido de sus posiciones originales. Hemos estado alimentando sus sensores con datos falsos. Manipulación dimensional. Como para demostrarlo, la flota humana parpadeó de repente y toda la formación de Kraft se encontró reorganizado en un patrón espiral perfecto. 500 barcos se movieron instantáneamente sin ninguna aceleración ni efectos inerciales. Lo imposible, la maniobra provocó oleadas de pánico en el crucero Kata. Imposible, Kraft logró decir. Los requerimientos energéticos solo para la física convencional. Sí, Chan, de acuerdo. Pero dejamos de limitarnos a soluciones tridimensionales hace siglos. Esos barcos de carga que habían estado monitoreando no llevaban equipo de minería. Llevaban energía oscura recolectada de pliegues. Cada corrección ineficiente del rumbo en realidad estaba posicionando nuestra red cuántica en todo este sector del espacio. Una nueva alerta exigió atención. Las naves humanas estaban desplegando algo. Estructuras que se desplegaron desde el espacio cuántico a la realidad, expandiéndose en conjuntos masivos, que eclipsaban incluso a las naves más grandes presentes. Estas son simplemente nuestras fuerzas fronterizas, continuó el almirante Chen. La Tierra, la flota principal, permanece en almacenamiento cuántico, lista para desplegarse en cualquier lugar de la galaxia, a través de nuestra red de plegado. La pregunta, ¿será necesario desplegarlos? Kraft miró fijamente su pantalla táctica. Observando los patrones de energía de la nave humana, se retuercen de maneras que violan todo lo que él creía saber de física. Durante toda su carrera, había estudiado tecnología humana y desestimó sus capacidades. Preparó contraataques para sus armas primitivas. Ahora comprendía que todo, absolutamente todo, creía saber que la humanidad había sido cuidadosamente diseñada para distraer. ¿Cuáles son tus términos? Finalmente preguntó. Mandíbulas apretadas por la rabia y el miedo reprimidos. Simple. El colectivo que era reconocerás a la humanidad como iguales. Retirarás tus fuerzas de toda la humanidad. Sistemas de reclamo y compartirás tus registros históricos sobre las especies que destruiste hace 3000 años. Encontramos sus ruinas, almirante. Aprendimos de su error de revelar demasiado. Rápidamente. Nos gustaría saber más sobre quiénes eran. Mientras Kraft se preparaba para transmitir su rendición, no pudo evitar, pero me pregunto si esto era lo que la humanidad les había ocultado. ¿Qué más ocultaban? La idea mantendría a los... Todo el alto mando colectivo estará despierto durante muchos siglos. En las semanas posteriores a lo que se conoció como el nuevo revelación del Edén, todo el aparato de inteligencia del colectivo Ketera atravesó una crisis de fe. Siglos de datos de vigilancia tuvieron que ser reexaminados, cada acción humana reevaluada a la luz de su verdadera. En un búnker cuántico seguro bajo el mundo capital del colectivo, el director de inteligencia, Senna, revisé las imágenes de nuevo. La transformación de la flota fantasma de la humanidad aún desafiaba el análisis convencional. Naves que parecían existir en múltiples estados dimensionales simultáneamente, armas que manipulaban el tejido del espacio mismo, y sistemas defensivos que podrían redirigir flotas enteras a través de pliegues cuánticos. Muéstrame la historia comparación de nuevo, ordenó Senna. La IA compiló una cronología de humanos desarrollo tecnológico, ahora con datos superpuestos de los archivos de la Tierra recientemente publicados. La verdad era elegante y devastador a la vez. Mientras Keitha observaba a los barcos humanos quemar combustible químico y luchar con la radiación solar básica, la humanidad ya había dominado la energía del punto cero y ingeniería cuántica. Sus bases lunares, consideradas simples operaciones mineras, eran en realidad enormes generadores de pliegues cuánticos. Las colonias marcianas que aparecen luchar con las instalaciones básicas de investigación dimensional de la Casa de Terraformación, que habían descifrado el código de la realidad manipulación hace décadas. El director, su ayudante, interrumpió la delegación humana. Llegaron a la cumbre de intercambio de tecnología. La sala de reuniones estaba llena de tensión mientras la doctora Sara Martínez, el director científico de la Tierra, activó una pantalla holográfica. ¿De qué se trata? Lo que quiero ver es cómo logramos ocultar el avance de toda una civilización a sus sensores.
La pantalla mostraba lo que parecía ser una nave de carga humana normal, del tipo que Catera había observado miles de veces. A medida que la imagen se acercaba, las capas de realidad parecían desprenderse, revelando la arquitectura cuántica, oculta bajo el exterior convencional. Cada nave que lanzamos llevaba una cuántica generador de pliegues. Martínez explicó. Los cohetes químicos no eran para propulsión. Eran accesorios elaborados que enmascaraban la estela cuántica de nuestros verdaderos motores. Naves reales existían en una cavidad dimensional que usaba las naves visibles como anclas en el espacio normal. Un queterel científico interrumpió las mandíbulas que se contraían con agitación. Pero las señales de energía que habríamos detectado. No, Martín sonrió. Detectaste exactamente lo que queríamos que detectaras. Desarrollamos sistemas de mimetismo cuántico que podrían engañar a sus sensores para que vean patrones de radiación estándar. Cada vez que, al escanear nuestras naves, en realidad estaban escaneando una imagen falsa cuidadosamente construida y proyectada a través del espacio cuántico. La pantalla cambió para mostrar el sistema solar de la Tierra, pero no como los Kata lo habían conocido, superpuesto a lo familiar. Los planetas y las estaciones eran innumerables estructuras cuánticas, proyectos de ingeniería masivos que habían sido invisibles para los humanos. Métodos de detección convencionales. El sistema del alma no fue solo la cuna de la humanidad. Era un vasto complejo de ingeniería cuántica oculto a plena vista. Nuestro mayor avance, continuó Martínez, no fue la tecnología en sí. Estaba aprendiendo a hacerla invisible. Construimos la tecnología cuántica. Computadoras que podrían predecir exactamente cómo sus sensores interactuarían con nuestros sistemas, lo que nos permitiría presentarla la fachada perfecta de una especie joven en apuros. Sena observaba al científico humano con una mezcla de admiración y miedo. ¿Por qué rebelarse ahora? Podrían haber continuado con este engaño, indefinidamente. La expresión de Martínez se puso seria. Porque hay algo que hace que nuestra pequeña farsa con el colectivo parezca insignificante. Hemos detectado perturbaciones de fuera de la galaxia, patrones que sugieren que quien quiera que esté ahí afuera hace que nuestra tecnología parezca tan primitivos como pretendíamos ser. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones, la humanidad, no había revelado sus verdaderas capacidades solo para contrarrestar la amenaza Cater. Se estaban preparando para algo mucho peor, y necesitaban aliados que comprendieran lo que realmente estaba en juego. Todo lo que les hemos mostrado, dijo Martin, cada nave de pliegue cuántico, cada arma dimensional, cada realidad del sistema de defensa de deformación, ya está obsoleto. Hemos estado desarrollando nuestra próxima generación de tecnología desde antes de que reveláramos esta generación. La pregunta es, ¿el colectivo únanse a nosotros para prepararnos para lo que viene? ¿O se aferrarán a sus suposiciones sobre las limitaciones de la humanidad? Como Sena al procesar esta revelación, se dio cuenta de que la mayor arma de la humanidad nunca había sido su tecnología avanzada, sido su paciencia, su capacidad de pensar a largo plazo, de pensar en términos de siglos en lugar de ciclos. No solo habían engañado a los sensores colectivos, habían superado fundamentalmente su forma de pensar. La galaxia estaba cambiando y los Keta tendrían que cambiar con ella. La alternativa era ser abandonados por una especie que ya habían demostrado que vivían en el mañana, mientras que todos los demás estaban atrapados en el presente. Un año después del nuevo Edén revelación, la galaxia se había transformado de maneras que ni siquiera los motores predictivos cuánticos de la humanidad habían podido comprender completamente. Se esperaba. La ceremonia inaugural del Conquistador Galáctico se celebró en la Tierra. El Nexus 1, la base espacial cuántica plegada, marcó el inicio de una nueva era de cooperación surgida de la necesidad. Sobre la Tierra, representantes de 30 civilizaciones espaciales observaron con asombro cómo la humanidad demostraba su último avance. La enorme matriz cuántica que se extiende a través de los planos orbitales del sistema solar se activó con una sutil ondulación del espacio-tiempo desplazado. En un instante, una imagen holográfica perfecta, representación de toda la Vía Láctea materializada, mostrando perturbaciones que ningún sensor convencional podría detectarlos.
Estos ecos cuánticos, defensa de la Tierra. La comandante de la fuerza Sarah Chen explicó, y su voz se escuchó entre los delegados reunidos, que se originó en Andrómeda. Galaxia. Nuestro análisis sugiere sus firmas de estela temporal, de algo o alguien copia nuestra tecnología cuántica completa, pero la están mejorando. Más rápido de lo que podemos estudiarlo. El holograma se centró en regiones específicas donde la realidad misma parecía estar desentrañando. Las entidades desconocidas no solo dominaban la manipulación cuántica, estaban reescribiendo las leyes fundamentales de la física a su paso. Elder Gentar de los Katara, ahora el aliado más fuerte de la Tierra, avanza en su gravedad plataforma. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según las proyecciones actuales, 5 años, Chen respondió. Quizás menos. No solo se están acercando, están acelerando él y la expansión del espacio mismo nos alcanza más rápido. Toda defensa cuántica que ideamos se vuelve obsoleta en cuestión de meses, ya que, aparentemente, anticipar y contrarrestar nuestros avances. Los delegados reunidos murmuraron con preocupación. La humanidad ya habían revolucionado su comprensión de la tecnología, y ahora decían que ni siquiera eso era suficiente. Pero esta vez no nos esconderemos. Chen continuó con expresión resuelta. El concordato existe porque todos necesitamos evolucionar juntos. La humanidad cuántica, ingeniería, biotecnología Ketera, manipulación energética siria, próxima matemáticas dimensionales, combinadas, nos dan una oportunidad de luchar. En los astilleros orbitales que rodean la Tierra, se formaron naves enormes, productos de ingeniería galáctica unificada, naves capaces de pensar en 11 dimensiones, armas que podrían reescribir la probabilidad misma, sistemas defensivos que existían simultáneamente en múltiples líneas de tiempo, el conocimiento combinado de 30 civilizaciones acelerado por la humanidad. Las redes de computación cuántica estaban produciendo tecnologías que habrían sido descartadas como imposibles hace apenas unos meses. Hace tiempo, ocultamos nuestras capacidades porque temíamos ser vistos como una amenaza. Chen se dirigió a la asamblea. Ahora, sabemos que la verdadera amenaza no proviene de nuestra galaxia, proviene de lo que sea que venga. Entidades que tratan la energía cuántica. La ingeniería. Como tratamos la aritmética simple, el holograma cambió para mostrar el recién construido Concord en Defensa.red, una red de generadores de pliegues cuánticos que abarca los brazos espirales de la galaxia. No era solo un sistema defensivo, fue una declaración de que las civilizaciones de la galaxia se mantendrían unidas. La mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología, concluyó Chen. Fue nuestra capacidad de adaptarnos, planificar y esperar para el momento oportuno. Pasamos siglos preparándonos para un conflicto con los Katara, solo para encontrarnos enfrentándonos a algo mucho más allá de nuestras predicciones. Pero esta vez no estamos solos, como para enfatizar su punto, una nueva nave emergió de los muelles cuánticos de la Tierra. Primer barco de la flota Concordet, representaba tecnologías y principios de cada civilización miembro. Biocomputadoras, Katera alojadas en cascos cristalinos cuánticos alimentadas por matrices de energía oscura, Sirias protegidas por campos de probabilidad de Proximan. Los delegados reunidos observaron en silencio, mientras la nave realizaba su primer salto de prueba. Su firma de estela cuántica era completamente invisible incluso para sus sensores avanzados. Habían aprendido del ejemplo de la humanidad. La mejor defensa era el que tu enemigo nunca vio venir. En las profundidades del espacio intergaláctico, la realidad seguía desvelándose. Algo se acercaba, pero esta vez cuando llegara, no encontraría civilizaciones aisladas adecuadas para conquista. Encontraría una galaxia unida, armada con tecnologías nacidas de la sabiduría combinada de 30 especies, guiada por la estrategia probada de la humanidad de mantener sus verdaderas capacidades, estaban ocultas hasta el momento perfecto. La era del engaño había terminado. La era de la unidad había comenzado, y en algún lugar del vacío entre galaxias, los sensores cuánticos de la humanidad detectaron nuevas perturbaciones, patrones que sugerían lo que fuera que venía. Finalmente se había dado cuenta de que su aproximación ya no pasaba desapercibida.
El juego había cambiado. Ella pregunta era, ¿quién perseguía realmente a quién? Primer contacto y agenda oculta. La pantalla holográfica en el centro de defensa orbital proyectó un extraño brillo azul en el rostro de la comandante Sarah Chen, mientras estudió la señal entrante. No se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Una señal perfectamente estructurada. Secuencia de patrones matemáticos que no podrían ser naturales. Dr. Patel, ¿qué opina de esto? Preguntó volviéndose hacia el especialista en comunicación cuántica que no había abandonado su puesto en 24 horas. Es deliberado, comandante. La señal contiene firmas cuánticas incrustadas que sugieren una tecnología mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Los dedos de Raj Patel bailaron sobre su interfaz háptica, descomponiendo la señal. Una estructura compleja, pero algo parece artificial, demasiado perfecto. Eso era exactamente lo que molestaba a Sarah. Después de 15 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, ella aprendió a confiar en sus instintos. La señal llegó justo cuando la humanidad estaba expandiendo sus primeras colonias extra. El momento parecía calculado. En cuestión de horas el Krabak hizo su entrada. Las naves emergieron del espacio plegadizo con precisión teatral. 7 naves cristalinas dispuestas en un heptágono perfecto. Sobre la órbita terrestre, su mensaje de paz y compañerismo tecnológico se transmitió simultáneamente en cada planeta idioma. Venimos como amigos, declaró su embajador, el primer orador 6.A a través de la comunicación cuántica. El colectivo Krabak da la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. El mundo, celebrado. Los canales de noticias rebosaban de emoción por el primer contacto de la humanidad. Los líderes políticos se apresuraron a organizar reuniones diplomáticas. Pero en una instalación segura en el interior de Australia, Sarah Chen se reunió con un selecto grupo que compartía sus sospechas. Los Krabak mienten. Doctora Selena Santos, la xenobióloga, declaró sin rodeos. Proyectó un holograma que mostraba células escáneres de material biológico, traza que habían recolectado del transbordador diplomático Krabak. Su biología sugiere una especie intensamente jerárquica. Cada célula contiene marcadores de ingeniería genética extensa. Ingeniería centrada en la agresión y el dominio. Marcus Wong, director de la Tierra, la División de Computación Cuántica, extrajo sus propios datos. La energía de su nave. Las firmas no se corresponden con su supuesto nivel tecnológico. Están ocultando sus verdaderas capacidades. Destacó fluctuaciones de potencia específicas. Estos patrones sugieren sistemas de armas mucho más avanzado de lo que nos mostraron. Sarah asintió con gravedad. Tenemos que prepararnos, pero no podemos dejarles saber que sospechamos algo. Dr. Patel, ¿cómo va el proyecto? ¿Viene el oráculo? Raj sacó a relucir el holograma seguro que muestra una compleja red de sensores cuánticos. Podemos conectar señales a su propia red de comunicaciones cuánticas. Son tan seguros de su superioridad tecnológica que ni siquiera han considerado que podríamos ser capaces de descifrarlos. Sus canales seguros. Bien. Elena, tu equipo tiene luz verde para el proyecto. Mata. Encuentra sus debilidades biológicas. Sarah recurrió a Marcus y quiero que la red de escudos cuánticos se expandió. Oculta tras la red satelital civil. Krabak continuó con su ofensiva de seducción. Ofrecieron tecnología médica, que curaba varios tipos de cáncer. Contribuyó a mejorar los sistemas de energía limpia de la Tierra. Su complejo diplomático en Ginebra se convirtió en un símbolo de la interespecie. Cooperación. Pero el equipo de Sarah trabajó incansablemente en secreto. La investigación de Elena reveló que los sistemas neuronales de Krabak eran vulnerables a patrones específicos de frecuencia cuántica. Marcus desarrolló métodos para enmascarar los preparativos militares de la Tierra, tras una red de firmas electrónicas falsas. Y la inteligencia cuántica de Raj. Las intervenciones comenzaron a revelar patrones perturbadores en las comunicaciones del Krabak. El comandante Raj llamó a Sarah una noche con la voz tensa. Tienes que ver esto. Descifró un mensaje al mundo natal de los Krabak. Los extraterrestres discutían el potencial de cosecha y procesamiento de la humanidad. Capacidad. Otros mensajes referenciados a especies 2094A, a través de la especie 312, todas aparentemente procesadas por el Krabak. No son solo conquistadores,
Se dio cuenta Alena al estudiar los datos biológicos que habían recopilado. Son parásitos. No se limitan a apoderarse de planetas. Consumen especies enteras, descomponiéndolas hasta su material genético básico. Impulsar su propia evolución. Sara convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Defensa Oculto de la Tierra. Tenemos quizás 3 meses antes de que se quitaran la fachada, informó, pero tenemos ventajas que ellos desconocen. Creen que somos primitivos. No se dan cuenta de que hemos descifrado sus comunicaciones cuánticas. Y lo más importante, el Dr. Santos encontró su debilidad. Elena mostró un holograma de la arquitectura neuronal de Krevak. Su sistema nervioso mejorado es su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. El quantum correcto la frecuencia podría interrumpir toda su red neuronal. Sería como un interruptor de apagado. ¿Cuánto tiempo se tardará en convertirlo en un arma? Sara preguntó. 1 mes para el prototipo. 2 para la implementación completa, pero solo obtendremos una oportunidad. Una vez que se den cuenta de que podemos afectar sus sistemas neuronales, se adaptarán. Sara miró alrededor de la habitación. Defensores secretos de la humanidad. Entonces será mejor que lo hagamos valer. Continuo espectáculo diplomático. Que piensen que somos ingenuos y agradecidos. Pero quiero que cada nave, cada satélite y cada puesto de avanzada de la colonia equipados con la tecnología cuántica de Alena Disruptor, cuando esté listo. Mientras contemplaba el cielo nocturno más tarde, Sara pensó sobre la historia de la humanidad. Cada vez que alguien subestimó la voluntad de supervivencia de la humanidad, pagó caro. Error. Los Krabak creían que los humanos eran solo otra especie primitiva que debían ser exterminadas. Estaban a punto de aprender. De lo contrario, en su recinto de Ginebra, el primer orador Six informó a la jerarquía Krabak. Los humanos no sospechan nada. Sus capacidades militares son primitivos. Su tecnología cuántica es básica. Serán fáciles de procesar. Krabak había conquistado docenas de especies en toda la galaxia. Ninguna había sobrevivido a su cosecha. No hay razón para pensar que la humanidad sería diferente. Esa suposición resultaría ser su mayor error. El silencioso puesto de avanzada de la colonia Escudo Tida quedó a oscuras un martes. En un momento la instalación de Europa transmitía actualizaciones de estado rutinarias. El siguiente silencio. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron pasillos vacíos y abandonados. Estaciones de trabajo. La única pista. Un extraño residuo cristalino en la enfermería. Al igual que los demás, murmuró la doctora Elena Santos, estudiando las muestras bajo un microscopio cuántico. 3 puestos de avanzada habían quedado en silencio la semana pasada. El Krabak afirmaron desconocer el caso y ofrecieron su ayuda en la investigación. La comandante Sara Chen observó las últimas noticias. Transmisión diplomática de Krabak, donde el primer orador Six expresó su profunda preocupación por las desapariciones. La actuación de los extraterrestres fue impecable, casi demasiado impecable. Cada gesto, cada palabra, calculada con precisión para parecer comprensiva. Se están volviendo más audaces, informó Rajpad, presentando transmisiones decodificadas. Hablan de acelerar la línea de tiempo. Las naves de cosecha ya están en una posición más allá de Saturno. La tableta cuántica de Sara emitió un mensaje urgente de Marcus Wong. Proyecto Aegis listo para las pruebas. Ve a Sydney ya. La instalación subterránea bajo el interior de Australia se ha expandido significativamente. Sara pasó por 7 capas de seguridad enmascaradas cuánticas. Antes de llegar a la cámara de pruebas, lo que vio allí la dejó sin aliento. Un dispositivo enorme dominaba el centro de la sala. Una forja cuántica que pulsaba con energía controlada. Marcus se paró orgulloso junto a él. Lo hicimos con ingeniería inversa a partir de su propia tecnología, explicó, pero hicimos algunas mejoras inesperadas. El dispositivo generó un campo cuántico que podría alterar los patrones neuronales de Krabak. Pero más que eso, podía proteger las mentes humanas de sus ondas psíquicas. Los Krabak no se habían dado cuenta de que los humanos habían detectado su escaneo submental. ¿Cuántos podemos construir en 2 meses? Sara preguntó. Con las fábricas ocultas en la Antártida y la base lunar, suficiente para cubrir cada centro de población importante. Marcus sonrió sombríamente. Nunca verán mientras tanto.
El equipo de Elena logró otro avance. El cristalino. Los residuos de los puestos de avanzada desaparecidos contenían fragmentos de ADN. No solo se llevan a nuestra gente, informó. Los están descomponiendo en sus componentes moleculares y recolectando material genético para mejorar su propia evolución. Pero los Kravak habían cometido un error crítico. Su confianza en su superioridad significó que nunca consideraron para que los humanos pudieran comprender su tecnología cuántica y mucho menos mejorarla. Cada regalo que le dieron a la humanidad fue estudiado, diseccionado y repropuesto. Sara coordinó con células de resistencia. Ocultos en cada gobierno de la Tierra, los escudos cuánticos se disfrazaron de mejoras de infraestructura civil. Los preparativos militares se enmascararon tras ceremonias diplomáticas e intercambios culturales. El Kravak vio exactamente lo que esperaban ver: una especie primitiva, atendida por sus benefactores avanzados. El primer orador, Six, asistió. Otra función diplomática: observar a los humanos adular las demostraciones de la tecnología Kravak. Tan simple, criaturas, se comunicó en privado con sus superiores. Aceptan nuestros regalos como niños, sin cuestionar nunca, sin sospechar nunca. Pero en ese mismo momento, en una habitación segura bajo Ginebra, Raj interceptaba y decodificaba esa transmisión. Cada alarde orgulloso, cada se catalogó y analizó un comentario desdeñoso sobre la debilidad de la humanidad. El avance se produjo a partir de un inesperado fuente. Dr. Yuki Tanaka, físico cuántico que estudia la energía de Kravak firmas, notó algo extraño. Su red neuronal no es solo para la comunicación. Informó que es su debilidad principal. Están tan conectados, tan integrados que interrumpir una parte afecta al conjunto. Elena combinó esta perspectiva con su investigación biológica. No podemos simplemente bloquear sus señales neuronales, le explicó a Sara. Podemos convertir su propia red contra ellos. Un pulso cuántico amplificado a través de su propio sistema de comunicación podría tener una cascada a través de todo su colectivo. El tiempo se agotaba. Más puestos de avanzada quedaron a oscuras. Extrañas lecturas de energía sugirieron las naves de cosecha de Kravak se acercaban. Pero los preparativos de la humanidad estaban casi completa. Sara se encontraba en el Centro de Defensa Global, observando puntos en una pantalla holográfica que representaban información oculta, escudos cuánticos e instalaciones de armas. Miles de naves, satélites y plataformas de defensa, todas ocultas por los sensores Kravak. Una red invisible de la protección envolvió a la Tierra y sus colonias. Los Kravak se llaman a sí mismos la cúspide de la evolución, dijo Elena de pie junto a ella. Han consumido miles de especies, han llegado a este punto, pero han olvidado algo importante sobre la evolución. ¿Qué es eso?, Sara preguntó. El depredador más peligroso no siempre es el más grande ni el más fuerte. A veces es el que aprende a esconderse a plena vista, el que deja que su presa lo subestime hasta que es demasiado tarde. En órbita, el primer orador Six se preparó para dar señales a la flota de cosecha. El tiempo de fingir estaba a punto de terminar. Pronto la humanidad se uniría a la larga lista de especies que impulsaron la ascensión de Kravak. Pero en búnkeres ocultos en instalaciones secretas a lo largo del sistema solar, los defensores de la humanidad esperaron. Habían aprendido de cada especie que habían llegado antes. Habían convertido la arrogancia de los Kravak en un arma. Y cuando los extraterrestres finalmente mostraron su verdadera naturaleza, descubrirían que la humanidad tenía sus propios dientes. El ataque comenzó al amanecer. Los barcos Kravak dejaron caer sus pacíficos desvanecimientos, agujeros cristalinos que se transformaban en armas angulares de guerra. Atacaron simultáneamente todas las ciudades importantes. Esperaban una victoria rápida sobre una especie desprevenida. Se equivocaron. Como los primeros rayos de energía, Kravak alcanzaron la atmósfera de la Tierra y se encontraron con una pared invisible de espacio cuántico, desplazado. Sus armas diseñadas para destruir escudos convencionales se disiparon sin causar daño contra la humanidad. Defensas diseñadas. En el centro de mando de Sydney, la comandante Sara Chen observó la confusión de la flota Kravak con una satisfacción sombría. Ahora ordenó a través del sistema solar, armas ocultas. Las plataformas emergieron de su camuflaje cuántico.
La red neuronal Krevak, su mayor fortaleza, se convirtió en su perdición. Doctora Elina Santos Pulso Cuántico, transmitido a través de sus propios canales de comunicación, en cascada a través de su flota. El primer orador Sikh se sintió en primero. Un temblor en la conciencia colectiva que unió a todos los Krevak. Imposible, transmitió. Su perfecta compostura se hace añicos. Son primitivos, no pueden. Su transmisión se cortó cuando el pulso alcanzó su nave insignia. Miles de guerreros Krevak aprovecharon sus neuronas mejoradas. Sistemas saturados por la frecuencia cuidadosamente calibrada. Apunten a sus chips de cosecha, ordenó Sara. La Tierra, la flota de defensa, oculta hasta ahora tras máscaras cuánticas, emergió de su escondite. Naves que el Krevak tenía descartadas como naves primitivas con motor de fusión, resultaron ser naves de guerra avanzadas con propulsión cuántica. Pero los Krevaks no fueron fáciles de conquistar. Sus redes neuronales secundarias se activaron y comenzaron a adaptarse. Era de esperar, informó Elena, observando los flujos de datos. Pero ya lo habíamos previsto. La red de forja cuántica de Marcus Wong se activó, enviando un segundo pulso en una frecuencia diferente. No pueden adaptarse a lo que no pueden predecir, dijo iniciando la secuencia de ataque aleatoria que desarrollaron. El espacio de arriba a la Tierra se convirtió en un campo de batalla de energías cuánticas y armas convencionales. Las naves Krevak, sus redes neuronales, interrumpido, lucharon con coordinación cada vez menor. Las fuerzas de la Tierra, lideradas por los comandantes que se habían entrenado para este momento, aprovecharon su ventaja. En órbita sobre Marte, una nave de la cosecha Krevak intentó huir. Sara observó cómo el sistema de rastreo cuántico seguía su trayectoria. Se dirigen hacia el puesto de avanzada de Júpiter, informó Raj. Está intentando recuperar las muestras genéticas que han recolectado. Hoy no, dijo Sara en voz baja. Envió la orden a las plataformas de defensa ocultas alrededor de las lunas de Júpiter. Chip de cosecha, atrapado en un fuego cruzado de pulsos cuánticos y armas convencionales, se hizo añicos en fragmentos cristalinos, pero el verdadero impacto provino de los restos del chip de cosecha. A medida que la recuperación de la Tierra, los equipos se acercaron y encontraron cámaras de estasis. Dentro se encontraban miembros supervivientes. De otras especies, las víctimas anteriores del Krevak se mantuvieron en animación suspendida durante extracción genética en curso. Dios mío, susurró Elena revisando el datos biológicos. Algunas de estas especies se creían extintas durante siglos. Krevak los mantuvo con vida para seguir extrayendo su material genético. Los supervivientes contaron historias de mundos destruidas, civilizaciones consumidas. El patrón Krevak siempre fue el mismo. Llegan como amigos, ofrecen tecnología avanzada y luego capturan las especies desprevenidas. Nadie había resistido con éxito hasta ahora. Primer orador, capturado cuando sus neural sistemas fallaron, fue llevado a una instalación segura para interrogatorio. Su perfecto la máscara diplomática se había agrietado, revelando la naturaleza depredadora que se escondía debajo. No puedes. Esperamos oponernos al colectivo, advirtió. Somos la cúspide de la evolución. Han consumido miles de especies para llegar a este punto. Sara se paró frente a su célula, estudiando al extraterrestre que había luchado para cosechar la humanidad. Ese fue tu error, dijo. Has pasado tanto tiempo consumiendo otras especies durante tanto tiempo que olvidaste cómo innovar. Cada avance que tienes proviene de alguien, los genes de los demás. Pero la humanidad construimos nuestro propio camino hacia adelante. La batalla no fue terminado. El colectivo Krevak era vasto. Abarcaba cientos de sistemas estelares, pero nunca se habían enfrentado a una especie que usara sus propias armas contra ellos. Nunca se habían topado con una presa que aprendiera a contraatacar. Llegaron informes de todo el sistema solar. Las colonias de la Tierra estaban seguras. La red de escudo cuántico había resistido. Y lo más importante, las víctimas supervivientes de las astillas de la cosecha proporcionaron información invaluable sobre las debilidades y fortalezas de Krevak. En el centro de mando, Sara se reunió con su equipo. Los datos biológicos de Elena mostraron los Krevaks ya estaban intentando adaptar su estructura neuronal.
Marcus informó que las forjas cuánticas estaban listas para frecuencias de pulso mejoradas. Raj había decodificado la ubicación de las principales áreas de concentración de Krevak. Pensaron que éramos primitivos porque no habíamos consumido otras especies para evolucionar, dijo Alena estudiando un holograma de neuronas Krevak. Arquitectura. No entendieron que la verdadera evolución proviene de la adaptación y la innovación, no consumo. Sara miró la pantalla táctica que mostraba las fuerzas de Krevak retrocediendo por el sistema solar. Vinieron esperando encontrar presas, dijo. En cambio encontraron iguales, y ahora nos han dado algo que nunca pretendieron. ¿Qué es eso?, preguntó Raj. Razón para luchar contra ellos. Sara sacó un mapa estelar que mostraba el espacio controlado por Krevak. Hay otras especies que existen, ya sea esclavizadas o marcadas para la cosecha. Ahora conocemos sus debilidades. Tenemos su tecnología. Y lo más importante, tenemos algo que nunca esperaban. ¿Qué?, preguntó Marcus. Una oportunidad para demostrarles que la humanidad no solo sobrevive. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sara destacó posibles vectores de ataque a través del espacio Krevak. Querían añadirnos a su catálogo de especies consumidas. En cambio, seremos nosotros quienes terminar su cosecha permanentemente. Los sensores cuánticos se iluminaron con nuevos contactos. Más naves Krevak entrando en el sistema solar. Pero esta vez la Tierra estaba lista. Esta vez la humanidad no solo luchaban por sobrevivir, luchaban para asegurarse de que el Krevak nunca volviera a cazar otra especie. Huelga. La nave cuántica Defiant emergió del espacio plegada cerca de Próxima Century. Colonia. Su salón relucía con camuflaje adaptable. La comandante Sara Chen estaba de pie en el puente, observando las pantallas tácticas que rastreaban las patrullas Krevak. Habían pasado 3 meses desde la victoria de la Tierra, y la humanidad no había permanecido inactiva. Se detectaron firmas cuánticas, informó Raj. Desde su estación proviene de la superficie de la tercera luna. Coincide con los patrones vimos en sus fichas de cosecha. Sara asintió con tristeza. Inteligencia de los prisioneros liberados sugirieron que esta instalación albergaba cautivos de docenas de especies. Estado de los disruptores neuronales modificado y listo. Elena respondió. Su equipo había perfeccionado la tecnología de pulso cuántico, haciéndola más precisa y es más difícil para los Krevak contrarrestarlo. No podrán adaptarse a esta versión tan rápido. El asalto comenzó en silencio. Los equipos de infiltración cuántica enmascarados liderados por Marcus Wong violaron las instalaciones. Defensas externas. Los Krevaks, demasiado confiados tras siglos de dominio indiscutible, nunca los vieron. Entrando. Dentro, encontraron horror y esperanza. Miles de cápsulas de éxtasis se alineaban enormes cámaras, cada una con miembros de diferentes especies. Algunos eran seres que los sinobiólogos de la Tierra nunca habían visto antes, sobrevivientes de civilizaciones que se creían extintas. Por todas las estrellas, Elena, susurró escaneando la cápsula más cercana. La estructura genética de esta sugiere son del sistema Carina. Los Krevak les dijeron a todos que ese sector era inhabitable. Los guardias Krevak de la instalación cayeron rápidamente ante los pulsos neuronales objetivo, pero el verdadero desafío vino de el ojo de seguridad de la instalación, que comenzó a iniciar protocolos de emergencia para eliminar los especímenes. No es tu tiempo, murmuró Marcus, sus dedos volando sobre las interfaces cuánticas. Él pasó meses estudiando los sistemas informáticos Krevak, encontrando debilidades en su tecnología adaptada. Raj los golpeó con secuencia delta. El asalto humano combinado, disruptores neuronales para los guardias, ciberguerra para los sistemas, abrumaron las defensas de la instalación. En cuestión de horas, comenzaron a revivir a los primeros supervivientes. Entre ellos estaba Sarak, un ser de inteligencia de cristal líquido de un mundo que los Krevak habían cosechado siglos atrás. ¿Luchaste contra ellos?, me preguntó. Preguntó con incredulidad cuando le contaron sobre la resistencia de la Tierra. Nadie ha sobrevivido jamás a su cosecha. No solo sobrevivimos, Sara le dijo. Vamos a acabar con esto. Pero necesitamos su ayuda. Cada uno de ustedes lo sabe. Algo sobre sus operaciones, sus debilidades. Los sobrevivientes demostraron ser aliados entusiastas. Cada uno aportó un conocimiento único y habilidades.
El cristalino Zarak podía interactuar directamente con la tecnología Krabak. El gaseoso Kittel comprendía los principios cuánticos detrás de los impulsores espaciales de plegado de Krabak. El señor, basado en silicona a punta, había sobrevivido siglos de observación, aprendiendo los protocolos y procedimientos de Karevak. De vuelta en la Tierra, el Globalel Consejo de Defensa integró esta nueva información en su estrategia. Las pantallas holográficas mostraron a Krevas espacio, vasto pero no infinito. Más importante aún, mostraron algo que Krevak se había escondido. Las poblaciones supervivientes de las especies cosechadas se mantuvieron como renovables. Recursos genéticos. Nunca eliminan por completo una especie, explicó Elina. Muestran registros genéticos de la instalación. Mantienen vivas pequeñas poblaciones, ocultas en mundos remotos, seguro para su banco genético. Este descubrimiento lo cambió todo. Lo que empezó como una guerra defensiva se convirtió en una campaña de liberación. Las naves cuánticas de la Tierra, ahora mejorados con la información de sus aliados, atacaron las instalaciones de Krabak en sistemas estelares cercanos. Los Krabak respondieron con creciente desesperación. Su red neuronal, que una vez fue su mayor ventaja, se había convertido en una vulnerabilidad. Cada victoria humana proporcionó nuevos datos para refinar las armas de pulso cuántico. Cada instalación liberada añadió nuevos aliados a la causa. Sara se encontraba en la plataforma de observación del Defiance, observando cómo una nave de la cosecha Krabak se desintegraba bajo fuego concentrado. A su lado, la forma cristalina de Surak brillaba con emoción. Se creían la cúspide de la evolución. El extraterrestre dijo que creían consumir a otros era el camino a la perfección. Pero miren lo que ustedes, los humanos, han logrado mediante la cooperación y innovación. La liberación de las instalaciones de Próxima marcó un punto de inflexión. Las noticias se difundieron a través de canales cuánticos ocultos a otras poblaciones esclavizadas, especies que se habían sometido a Krabak. El gobierno durante generaciones comenzó a resistir. Los depredadores se convirtieron en presas. Pero la victoria reveló nuevos desafíos. Algunas especies liberadas querían venganza, exigiendo la extinción completa de El Krabak. Otros, traumatizados por siglos de esclavitud, necesitaban ayuda, reconstruyendo sus civilizaciones. No luchamos en esta guerra solo para ser como ellos, Sara argumentó tensa reunión del Consejo. Sí, hay que detener a los Krabaks, pero el genocidio no es el problema. Respuesta. El debate fue interrumpido por un mensaje urgente de Raj. Su cuántica, los sensores habían detectado algo masivo en las profundidades del espacio Krabak. Lecturas de energía que eclipsaba todo lo que habían visto antes. Es su mundo natal, informó mostrando los datos. Están consolidando sus fuerzas, reuniendo todos los chips de cosecha y bancos genéticos. Sea lo que sea que estén planeando, es grande. Sara miró la pantalla táctica, luego los rostros de sus humanos y alienígenas. Compañeros, habían logrado mucho, pero el mayor desafío aún estaba por delante. El Krabak no se iría en silencio. En extinción. Creen haber visto toda la fuerza de la humanidad, dijo. En silencio. Se equivocan. No solo aprendimos a luchar contra ellos, aprendimos a unirnos. Otros contra ellos. Y eso es algo para lo que su perfecta evolución nunca los preparó. La batalla final por el futuro de la galaxia estaba a punto de comenzar, pero esta vez, la humanidad no lucharía solo. Precio de las victorias. La flota combinada emergió del espacio desplegado en el borde del sistema de origen Krabak. 5.000 barcos, naves humanas junto a embarcaciones de 2 docenas de especies liberadas. La comandante Sara Chen sintió el peso de la historia mientras estudiaba la táctica pantalla a bordo del buque insignia Prometheus. Múltiples firmas cuánticas, Raj informó con voz tensa, han reunido toda la flota restante. Naves de cosecha, buques de guerra, todo, alrededor del mundo natal de los Krabak. Una vasta, la estructura cristalina pulsaba con patrones energéticos familiares. Los escáneres de Belinda confirmaron sus peores temores. Un amplificador neuronal masivo. Dijo que intentan combinar a toda su especie en una sola red neuronal. La evolución definitiva de su colectivo o su arma definitiva, añadió Marcus. Analizando la energía patrones,
Esa cantidad de energía neuronal podría teóricamente llegar a toda la galaxia. Podrían cosechar mundos sin siquiera enviar naves. El Krabak transmitió un mensaje no solo a la flota, sino a cada mundo a su alcance. La voz de su colectivo resonó en el espacio cuántico. Somos la cumbre de la evolución. Toda la vida existe para alimentar nuestra ascensión. Sométete ahora, y tus patrones genéticos se unirán a nuestra perfección. Resiste y vean cómo arden sus mundos. Sara miró a sus aliados en el puente. Serac. La forma cristalina brillaba con determinación. El Kail gaseoso se arremolinaba en su campo de contención, listo para batalla. Los humanos trabajaron junto a seres que jamás imaginaron existir hace apenas unos meses. Todavía no lo entienden. Sara dijo en voz baja, la evolución no se trata de consumir a otros. Se trata de adaptación, cooperación, encontrar nuevas formas de sobrevivir juntos. Abrió una canal a la flota. Todos los barcos ejecutan la Operación Fénix. La batalla estalló. A través del espacio, las naves Krabak, con sus redes neuronales operando a una velocidad sin precedentes. El poder lanzó ataques devastadores, pero la flota aliada se había preparado para ello. Los escudos cuánticos parpadeaban mientras se adaptaban a cada nuevo ataque. Los últimos disruptores neuronales de Helena, mejorados con el conocimiento de todas sus especies aliadas, contraatacó. En lo profundo del Prometeo, Marcus coordinó el ciberataque. Sus algoritmos cuánticos, que ahora incorporan computación cristalina, del agente de Xerox y el procesamiento de fase gaseosa, del Kail investigaron las redes Krabak en busca de debilidades amplificador. Alena gritó de repente. No es solo un arma. Está haciéndolos hace vulnerables. Están tan conectados que un pulso lo suficientemente fuerte podría afectar a toda su especie a la vez. Pero un ataque tan poderoso podría hacer más que simplemente perturbarlos, advirtió Raj. Podría eliminar sus patrones neuronales completamente y su especie. Sara enfrentó la elección que esperaba evitar. Los Krabaks nunca dejarían de evolucionar ni de consumir, pero ¿justificaba eso su extinción? La decisión le fue arrebatado de las manos. Desde la comunicación cuántica, la conciencia colectiva de todas las especies que los Krabak habían cosechado durante milenios, hablando a través de sus miembros supervivientes. No responderemos genocidio con genocidio, declaró la voz, pero podemos darles lo que nunca les dieron a otros, la oportunidad de evolucionar de otra manera. Los ojos de Belina se abrieron de par en par al comprender. Podemos usar el sistema neuronal amplificador para reescribir sus controladores básicos. No los destruya, sino que cambie su necesidad. Consumir otras especies. Una evolución forzada, dijo Marcus. Justicia poética. Sara dio la orden. La flota aliada concentró su fuego sobre el Krabak defensores, mientras naves especializadas se posicionaban. El amplificador neuronal construido para empoderar al colectivo Krabak se convertiría en el instrumento de su transformación. El pulso que siguió no pretendía destruir, sino transformar. Se extendió por la red neuronal, reescribiendo los patrones fundamentales que habían impulsado a los Krabak a consumir otras especies durante milenios. Cuando terminó los Krabak, la flota quedó inmóvil en el espacio. En su mundo natal, una especie entera, experimentaron algo que nunca habían conocido. Una existencia sin el afán de cosechar, consumir, dominar. Las secuelas trajeron nuevos desafíos. Algunos querían que el Krabak se quedara confinado en su sistema de origen para siempre. Otros abogaban por rehabilitación e integración en la comunidad galáctica. El debate continuaría durante años, pero la cosecha fue terminado. La especie liberada comenzó el largo proceso de reconstrucción, ayudada por la tecnología humana y el conocimiento mutuo. La galaxia entró en una nueva era de cooperación y evolución compartida. En la plataforma de observación del Prometeo, Sara se quedó con sus aliados, observando la salida del sol sobre el mundo natal de los Krabak. «Mera, ¿qué pasa ahora?», preguntó Serac. «Construimos algo nuevo», respondió Sara. «No una jerarquía de depredador y presa, sino una comunidad de iguales. Cada especie aporta sus fortalezas únicas, evolucionando juntas. Los humanos podrían haber... Nos destruyeron a todos.
dijo un representante de Krabak más tarde en la primera reunión del Consejo Galáctico. En cambio, nos enseñaron una forma diferente de evolucionar. Los Krabaks pasarían generaciones aprendiendo a existir sin su impulso de cosecha, pero no lo harían solos. Al obligarlos a cambiar, la humanidad también había cambiado la galaxia para siempre. La era de la cosecha había terminado. La era de la cooperación había comenzado. El letrero de neón de Chen Quantum Solutions brilló bajo la lluvia de Detroit, proyectando sombras púrpuras a través del distrito industrial abandonado. Sarah Chen se limpió la condensación de sus gafas de seguridad y se ajustó las configuración del escáner cuántico. A las 2:00 AM, la mayoría de los mecánicos estarían en casa, pero Sarah no era como la mayoría de los mecánicos. El dispositivo que flotaba en su taller desafiaba la física convencional. Incluso con ella, con experiencia en mecánica cuántica e ingeniería, nunca había visto nada igual. Una estructura cristalina que parecía alternar entre estados de materia, rodeados por un campo de lecturas de energía imposibles. ¿Estás diciendo esto? ¿Alimenta toda tu nave?, preguntó ella, tratando de mantener su voz firme a pesar de su emoción. El rayo frente a ella, el embajador Val de la Confederación Nexus, cambió su translúcido forma en lo que ella había aprendido era su versión de un guiño. Parecían una aurora boreal viviente contenida dentro de una forma vagamente humanoide. Correcto. Nuestra matriz de impulso cuántico ha sido deteriorándose en toda nuestra flota. 17 de nuestros mejores equipos de ingeniería, Han no logró identificar la causa. La voz de Val resonó directamente en su mente. Teñido de desesperación. Detectamos firmas cuánticas inusuales de sus instalaciones. ¿Trabajas con sistemas cuánticos? Sarah sonrió levemente. Hace 3 años. Todos se rieron cuando dejó su prestigioso puesto en el MIT para abrir un taller de mecánica cuántica en Detroit. La llamaron loca por pensar que la ingeniería cuántica podría aplicarse a la tecnología cotidiana. Ahora, un extraterrestre avanzado, la civilización estaba en su taller buscando su ayuda. Hago más que trabajar con ellos, dijo, revisando las lecturas del escáner. Hablo su idioma. Señaló una sección de la unidad donde el sensor cuántico, el campo fluctuaba erráticamente. Tu problema no es mecánico, es matemático. Estás intentando forzar coherencia cuántica mediante algoritmos rígidos, pero los estados cuánticos no están destinados a estar restringidos de esa manera. De forma ondulada con confusión. Nuestras matemáticas cuánticas se basan en 10.000 años de investigación. Las ecuaciones son perfectas. La perfección no siempre es correcta, Sarah replicó, ya activando modelos de simulación en su computadora cuántica personalizada. A veces se necesita un poco de caos para mantener el orden. Mira esto. Sus dedos volaron sobre el holográfico interfaz, mientras demostraba cómo el sistema de propulsión del extraterrestre luchaba contra las fluctuaciones cuánticas naturales, creando puntos de tensión microscópicos que se acumularon con el tiempo. Era como intentar represar un río en lugar de trabajar con su flujo natural. Tus sistemas están fallando porque son demasiado perfectos, ella ha explicado. Es necesario introducir incertidumbre controlada. Jazz cuántico en lugar de música clásica cuántica, sí, lo harás. Fer se acercó, su campo de energía zumbando con interés. ¿Tú crees puedes reparar nuestra unidad? Sarah se pasó la mano por su corto cabello negro, calculando mentalmente los riesgos. Trabajar con tecnología cuántica extraterrestre podría revolucionar la ciencia humana o hacer un agujero en la realidad. Lo responsable sería decir que no. ¿Cuándo puedes? ¿Traer la primera nave? La figura de Val se iluminó considerablemente. Nos ayudarías a pesar de los riesgos. Entré a esta tienda porque creo que la mecánica cuántica no es solo para laboratorios y supercomputadoras. Es un tema fundamental, fuerza con la que podemos trabajar, no contra ella. Ella sonrió, ya esbozando modificaciones en su tableta. Además, ¿con qué frecuencia un mecánico trabaja en unidades cuánticas alienígenas cuando Val se fue para organizar la llegada del barco? Sarah empezó a despejar espacio en su taller. Necesitaría modificar sus herramientas y desarrollar nuevas sistemas de diagnóstico, y probablemente infrinjan media docena de leyes de la física. Pero eso es lo que le encantaba de la mecánica cuántica. A veces había que romper las reglas para que las cosas funcionaran mejor. Miró el artículo enmarcado en su pared.
Mecánico cuántico abrió un taller en Detroit. Genio o una loca, pronto tendrían la respuesta. La revolución cuántica estaba a punto de, para empezar en el lugar más improbable, un taller mecánico entre las ruinas de una fábrica de automóviles. Ciudad. Al mirarse reflejada en la ventana mojada por la lluvia, Sara no vio a sus colegas la habían etiquetado como una académica fracasada, pero un puente entre dos mundos tecnológicos. Mañana ella empezara a enseñar a algunos de los seres más avanzados de la galaxia, que a veces las mejores soluciones surgen de la aceptación-imperfección. El letrero de neón zumbaba en lo alto mientras ella comenzaba sus preparativos. Su resplandor púrpura, un faro en la noche. Sarah Chen, la mecánica cuántica de Detroit, estaba a punto de hacer historia fluctuación cuántica a la vez. La nave alienígena ocupaba la mayor parte del taller de Sarah. Su casco iridiscente parecía cambiar de dimensión. Habían pasado 3 días desde su primer encuentro con la embajadora. Val apenas durmió, demasiado emocionada por el desafío que tenía por delante. Sus protocolos de estabilización cuántica en realidad están causando el problema, explicó Sarah, proyectando una imagen holográfica. Modelo de la matriz cuántica de impulsos. Había modificado su equipo de diagnóstico para interactuar con la tecnología alienígena, aunque algunas de sus soluciones implican cinta adhesiva de maneras que nunca admitiría. Venga ya. ¿Ves estos patrones? Estás forzando coherencia cuántica mediante cálculo de fuerza bruta. Es como intentar predecir cada molécula de agua en un río. Val, la forma luminiscente pulsó con lo que Sarah había aprendido con escepticismo. Nuestros sistemas mantener estados cuánticos perfectos mediante modelos matemáticos precisos. Esta ha sido nuestra forma de actuar durante milenios. Sarah sacó otro holograma. Este muestra su solución propuesta, pero cuántica. Los estados no están destinados a ser perfectos. Observe cómo los sistemas biológicos gestionan los procesos cuánticos. Trabajan con la incertidumbre. No estoy en contra. ¿Qué pasaría si rediseñáramos tu impulso para aceptar las fluctuaciones cuánticas en lugar de combatirlas? Demostró su teoría usando una versión modificada de su escáner cuántico, donde los sistemas extraterrestres intentaron controlar cada interacción cuántica. Su diseño creó un caos controlado, un jazz cuántico. Improvisación que en realidad estabilizó el sistema mediante una incertidumbre cuidadosamente gestionada. Imposible, declaró el jefe ingeniero X, que había llegado con un equipo de científicos extraterrestres para supervisar su trabajo. Su forma cristalina vibró con desaprobación. Propongo estabilizar una matriz cuántica al hacerla menos estable. Esto desafía todos los principios establecidos. Sarah sonrió, recordando reacciones similares de sus colegas académicos años atrás. A veces la mejor manera de mantener algo estable es dejarlo bailar un poco. Aquí déjame mostrarte en una menor escala. Activó un prototipo que construyó usando partes de su experimento cuántico, herramientas de diagnóstico y, sorprendentemente, un viejo tocadiscos de jazz. El dispositivo creó un campo cuántico en miniatura que, según todos los modelos matemáticos alienígenas, se derrumbó al instante. En cambio, zumbaba con perfecta estabilidad. Los estados cuánticos fluyen como el agua. Tus sistemas están fallando porque están luchando contra el ritmo natural de la energía cuántica. Mecánica, explicó Sarah, mientras ajustaba los controles de su prototipo, introduciendo incertidumbre controlada, lo que llamo improvisación cuántica. En realidad, logran una mayor estabilidad que la precisión forzada. Los científicos extraterrestres se agruparon alrededor de su demostración. Ella aprendió que sus formas cambiando de color indicaban una discusión intensa. Bell se acercó, estudiando las luces rojas de los instrumentos modificados de Sarah. Los principios que describes se contradicen. Todo lo que sabemos sobre ingeniería cuántica, dijo Val lentamente. Y, sin embargo, no puedo negar la evidencia que tenemos ante nosotros. Su prototipo mantiene la coherencia cuántica de manera más eficiente que nuestros mejores sistemas. Asintió Sarah, mientras ya tiraba de él esquemas para ampliar su solución. El universo no sigue nuestras reglas. Tenemos que seguir su ritmo. Ahora, ¿quién está listo para romper las leyes de la física? Las siguientes 18 horas fueron un borrón de cálculos, modificaciones y más café,
del que probablemente era seguro para el consumo humano. Sara trabajó junto a los ingenieros extraterrestres, enseñando para que vean la mecánica cuántica a través de ojos humanos, mientras aprenden de su tecnología avanzada. El más grande del desafío no era técnico, sino conceptual. Los extraterrestres tuvieron que desaprender milenios de matemáticas cuánticas rígidas para adoptar lo que Sara llamó intuición cuántica. Les mostró cómo los músicos humanos improvisan dentro de un marco de reglas musicales, creando algo estructurado y libre. Piensa en estados cuánticos como músicos de jazz en un conjunto, explicó mientras recalibraba la matriz central de los impulsores. Siguen las leyes básicas de la música, pero dentro de esas leyes, crean algo nuevo y hermoso a través del caos controlado. Mientras trabajaba, Sara no pude evitar sonreír ante la ironía. Allí estaba ella enseñando a algunos de los seres más avanzados de la galaxia, usando analogías, de la teoría musical de la Tierra, y las ilustraciones dibujadas con un marcador en la pared de su taller. A veces los problemas complejos necesitaban las explicaciones más sencillas. Finalmente, después de casi un día completo de trabajo ininterrumpido, estaban listos para la primera prueba. El motor cuántico modificado cobró vida. Su energía, patrones que fluían de maneras que hicieron que las formas de los científicos extraterrestres parpadearan con asombro. Coherencia cuántica al 130% de máximo anterior. Sex anunció su estructura cristalina vibrando con incredulidad. La eficiencia energética aumentó en 45%. Estas lecturas no deberían ser posibles. Sara se apoyó en su banco de trabajo, exhausto pero triunfante. A veces imposible significa que nadie lo intentó de otra manera. Se miró las manos manchadas de grasa y se rió. Aunque podría ser el primer mecánico cuántico en arreglar un motor extraterrestre usando una llave de tubo y un jazz metáfora, Val se acercó a ella, su forma brillando con lo que ahora reconoció como respeto. «Has hecho más que reparar nuestro impulso, Sara Chen. Nos has demostrado que nuestra mayor debilidad era nuestra certeza y nuestra propia perfección». Las implicaciones de su éxito fueron simplemente... Empezaba a asimilarlo. Sara no solo había arreglado su unidad, sino que había revolucionado su comprensión de la mecánica cuántica. Y esto fue solo el comienzo. Así que dijo, borrando la mecánica cuántica residuos de sus gafas de seguridad. ¿Quién está listo para aprender sobre la melancolía cuántica? Noticias viaja rápido en la galaxia, especialmente cuando implica avances imposibles en ingeniería cuántica. A las pocas semanas de modificar con éxito la nave de Val, el taller de Sara se había convertido en el centro de una misión interestelar. Controversia. El Consejo Cuántico exige una explicación de estas modificaciones no autorizadas, declaró Alto Administradores ENKS, su forma cristalina dominando el taller de Sara, con autoridad severa. Tras ellos, una delegación de los teóricos cuánticos más prestigiosos de la galaxia irradiaba desaprobación. Sara se mantuvo firme, con los brazos cruzados sobre su overol manchado de aceite. A su alrededor una prueba exitosa de su obra zumbaba en perfecta armonía cuántica. 6 naves extraterrestres. Sus motores. Ahora funciona con niveles de eficiencia sin precedentes. He proporcionado documentación detallada de cada modificación, dijo, señalando las pantallas holográficas que mostraban su trabajo. Los resultados hablan por sí solos. Estas naves no son... Simplemente corren mejor, corren con mayor seguridad. La seguridad no es el problema contraatacado. Has violado principios fundamentales de la ingeniería cuántica. Los métodos introducen el caos en sistemas que requieren precisión absoluta. Una sonrisa se dibujó en los labios de Sara, mientras sacaba un nuevo holograma. Déjame mostrarte algo interesante. La pantalla mostró 2 matrices cuánticas, una usando métodos alienígenas tradicionales, la otra usando su enfoque de jazz cuántico. Observen lo que sucede bajo estrés, dijo, introduciendo una simulación de distorsión gravitacional. La matriz tradicional tuvo dificultades, su patrones perfectos que se fracturan bajo presión. Su matriz modificada parece bailar con la distorsión, doblándose pero nunca se rompen. En la naturaleza, las estructuras rígidas se rompen, mientras que las flexibles, perdurar, explicó. El mismo principio se aplica a la mecánica cuántica. Tus sistemas fallan porque no pueden adaptarse,
Tu mente triunfa porque acepta. Cambio. Uno de los científicos extraterrestres, uno más joven llamado Riggs, avanza. Con interés. Los patrones son similares a los comportamientos cuánticos observados en sistemas biológicos. Exactamente. Los ojos de Sarah se iluminaron. Los seres vivos dominaban la mecánica cuántica, se desarrolló mucho antes de que empezáramos a teorizar sobre ella. Las plantas utilizan la mecánica cuántica. Coherencia en la fotosíntesis. Las aves la utilizan para orientarse, sin complejos cálculos o condiciones perfectas. Sacó su viejo tocadiscos de vinilo, ahora modificado con sensores cuánticos que se habían convertido en su herramienta de enseñanza favorita. Escucha esta grabación de jazz. Cada interpretación es diferente, pero la canción se mantiene estable. Eso es lo que hacemos con la mecánica cuántica, creando un marco para la improvisación controlada. Los miembros del consejo la observaron mientras demostró cómo sus modificaciones realmente protegieron las unidades cuánticas de fallas al permitirles adaptarse a las condiciones cambiantes. Sus formas rígidas comenzaron a mostrar indicios de incertidumbre. Pero nuestros cálculos son perfectos, interrumpió Sarah. Y ese es el problema. El universo no es perfecto, está vivo. Cuando intentamos forzarlo a seguir patrones perfectos, lucha contra su naturaleza. Presentó las lecturas de las naves modificadas. Observa las mejoras de eficiencia. Observa mejoras de estabilidad. Sus propios diagnósticos demuestran que esto funciona mejor que los métodos tradicionales. Riggs había comenzado realizando sus propios análisis. Su forma se ilumina de emoción. Los patrones de coherencia cuántica están autoestabilizantes. Es como si hubieran aprendido a bailar con las perturbaciones en lugar de resistirlas. Sarah sonrió. Exactamente. No estamos violando las leyes de la mecánica cuántica. Estamos trabajando con ellos de una manera que no habías considerado. A veces las mejores soluciones surgen al dejar ir suposiciones sobre lo posible. Un murmullo de discusión recorrió a los miembros del consejo. Incluso la severa actitud de Annex. La actitud había comenzado a suavizarse a medida que estudiaban los innegables resultados. «Hay algo más», añadió Sarah abriendo una última pantalla. «Estas modificaciones no solo mejoran la eficiencia, abren nuevas posibilidades para la ingeniería cuántica. Posibilidades que podrían beneficiar a ambas especies». El holograma mostró diseños para aplicaciones revolucionarias, escáneres médicos que podrían detectar cambios celulares a nivel cuántico, sistemas de comunicación que utilizan el entrelazamiento cuántico de nuevas maneras y sistemas energéticos que podrían abastecer ciudades enteras con recursos mínimos. «Podemos aprender unos de otros», dijo en voz baja. «Su tecnología, combinada con nuestra perspectiva humana, podría revolucionar nuestras civilizaciones». Los miembros del consejo se confirieron entre sí sus formas, cambiando a través de complejos patrones de luz. Finalmente, Annex regresó a Sarah. «Tus métodos son poco convencionales», admitieron. «Pero nosotros no se puede negar su eficacia. El consejo necesitará tiempo para evaluar plenamente estas implicaciones». Sarah asintió, ya dedicándose a su siguiente proyecto. «Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, tengo barcos que arreglar y jazz cuántico para tocar». Mientras el consejo se marchaba, vio a RX rondando detrás, estudiando su tocadiscos con fascinación. «¿Te gustaría aprender más sobre jazz?», preguntó. La forma de Rex se iluminó. «Me gustaría aprender más sobre todo lo que puedas enseñarnos». Sarah sonrió tomando sus herramientas. A veces la mejor diplomacia se daba en un taller mecánico, una mejora cuántica a la vez. Chen Quantum Solutions había superado el tamaño de su taller original. 6 meses después del enfrentamiento de Sarah con el consejo, la operación se había expandido a una planta automotriz abandonada. Sus vastos espacios ahora estaban llenos con naves de toda la galaxia. Sarah caminó por las instalaciones asintiendo con la cabeza. Su creciente equipo de ingenieros humanos y alienígenas, Riggs, ahora su asistente principal, flotaba junto a ella, su forma cristalina brillando de emoción mientras revisaban el programa del día. «Ella, Federación de Comercio de Andromerada, quiere discutir la implementación de sus modificaciones de jazz cuántico en toda su flota», informó Riggs.
y 3 especies más han solicitado consultas sobre la adaptación de la tecnología para sus especies, únicas fisiologías. Sara se detuvo para observar a un grupo de aprendices humanos que trabajaban junto a ingenieros alienígenas, enseñándose mutuamente sus diferentes enfoques de la mecánica cuántica. Era exactamente lo que esperaba. Un verdadero intercambio de conocimientos y perspectivas. ¿Recuerdas cuando todos pensaban que estaba loca por abrir una tienda de mecánica cuántica? Preguntó, comprobando las lecturas de una reparación particularmente difícil. La nave pertenecía a una especie que existían parcialmente en otra dimensión, lo que hace que sus impulsores cuánticos sean especialmente complejos. Nunca entendí eso. Crítica, respondió Riggs. Los avances más significativos a menudo provienen de lugares inesperados. Tu perspectiva humana ha revolucionado nuestra comprensión de la ingeniería cuántica. La conmoción en la entrada principal les llamó la atención. Una delegación de seres que Sara nunca había visto antes estaba entrando. Sus formas parecían estar hechas de luz viva, tan avanzadas que apenas interactuó con la materia normal. La luminaria, susurró Riggs, su forma latente de asombro, rara vez interactúan con otras especies. Su cuántica, se dice que la tecnología está más allá de la comprensión. La luminaria principal se acercó a Sara, su forma de luz cambiando a patrones que su traductor tuvo dificultades para interpretar. Hemos observado su trabajo desde lejos. Ellos comunicado. Tu teoría del jazz cuántico tiene implicaciones que van más allá de la mera ingeniería. Sara se enderezó. Gafas de seguridad, intentando mantener la compostura profesional a pesar de su entusiasmo. Me honraría saber tu opinión, pensamientos. La luminaria creó una exhibición de luz pura, mostrando patrones cuánticos, más complejo que cualquier cosa que Sara haya visto jamás. Su comprensión del caos controlado en sistemas cuánticos coincide con nuestras propias observaciones de la naturaleza fundamental del universo. Creemos que combinar nuestro conocimiento podría condujo a avances significativos. Lo que siguió fue la discusión técnica más extraordinaria de la vida de Sara. La comprensión del luminar sobre la mecánica cuántica hizo que, incluso las naves extraterrestres más avanzadas en su taller parecieran primitivo. Sin embargo, estaban fascinados por su enfoque humano intuitivo de la cuántica ingeniería. Has logrado mediante el instinto y la observación lo que descubrimos a través de milenios de estudio teórico. La luminaria observó. Quizás por eso tus soluciones funcionan tan bien. Verás, la danza cuántica como realmente es, no como las matemáticas nos dicen que debería ser. Trabajando juntos, comenzaron a desarrollar nuevas teorías que combinaban la intuición humana con la experiencia extraterrestre avanzada. Matemáticas. El concepto de jazz cuántico de Sara evolucionó hasta convertirse en un marco completo para comprender cómo las matemáticas, complejas, los sistemas podían mantener la estabilidad mediante una incertidumbre controlada. La noticia de la visita del luminar se difundió rápidamente a través de la comunidad científica galáctica. El taller de Sara se convirtió en algo más que un taller de reparación. Ahora era un centro para investigación y desarrollo cuántico, donde especies de toda la galaxia vinieron a compartir conocimientos y aprender nuevas formas de pensando. ¿Alguna vez imaginaste esto cuando abriste tu tienda?, preguntó Riggs, observando a un grupo de investigadores eminentes. Colaborar con físicos cuánticos humanos. Sara negó con la cabeza, sonriendo al recordar su humilde comienzos. Solo quería demostrar que la mecánica cuántica podía ser práctica, que no era solo para laboratorios y supercomputadoras. Señaló el concurrido taller. Esto va más allá. Todo lo que podría haber soñado. Un joven aprendiz humano se acercó con aspecto nervioso. Señorita Chen, tenemos problemas con el motor cuántico arcturiano. Sus patrones de resonancia no coinciden con nada en nuestra base de datos. Entonces lo averiguaremos. Salgan juntos, dijo Sara mientras buscaba sus herramientas. A veces las mejores soluciones surgen de intentarlo. Algo nuevo. ¿Quién sabe? Quizás inventemos un nuevo tipo de jazz cuántico. Hoy. Mientras caminaba hacia el barco problemático, Sara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Ben, su loca idea de abrir una tienda de mecánica cuántica, se había convertido en
algo que estaba cambiando la comprensión de la ciencia en la galaxia, y apenas estaban empezando. «Todos bien», gritó a su equipo. Mostrémosle al universo lo que los humanos y los extraterrestres pueden hacer cuando trabajamos juntos. Es hora de un poco de improvisación cuántica». Un año después de la primera visita de la luminaria, Sarah Chen se puso de pie en el podio de la Academia de Ciencias Galácticas, frente a representantes de miles de civilizaciones espaciales. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba los resultados de su último avance. Un enfoque completamente nuevo de la ingeniería cuántica que combina la intuición humana con la teoría alienígena avanzada. Lo llamamos integración armónica cuántica, explicó, con voz firme a pesar de sus nervios. Al tratar los sistemas cuánticos como entidades dinámicas vivas en lugar de abstracciones matemáticas, hemos descubierto principios que se aplican a todas las tecnologías, todas las especies, todas las formas de existencia. La gran cámara tallada en cristal vivo que resonaba con cada palabra fue silenciada mientras ella demostraba usando su original modificado tocadiscos, ahora un símbolo del ingenio humano. Demostró cómo los sistemas cuánticos buscaban naturalmente la armonía cuando se me dio la libertad de adaptarme. Hace un año estaba arreglando barcos en Detroit. Ella continuó, sonriendo al recordarlo. Ahora, estamos al borde de una revolución tecnológica que podría transformar la vida en toda la galaxia. Pero lo más importante es que hemos demostrado que el progreso no proviene de la perfección, sino de colaboración y creatividad. Entre el público vio rostros conocidos. Val, cuyo barco averiado lo había empezado todo. Riggs, ahora liderando su propio equipo de investigación. La delegación de luminarias con sus formas luminosas pulsando con aprobación, y sus aprendices humanos que habían ayudado a cerrar la brecha entre la ingeniería práctica de la Tierra y la ingeniería teórica alienígena. Ciencia. Los principios que hemos descubierto van más allá de la ingeniería, explicó Sarah presentando nuevos datos. Estamos viendo aplicaciones en la medicina, la comunicación, la producción de energía, incluso en la comprensión de la conciencia misma. Cuando dejamos de intentar obligar al universo a seguir nuestras reglas y, en cambio, aprendemos a bailar con él, es increíble. Las cosas se vuelven posibles. Demostró los últimos logros de su taller, ahora el Instituto Interestelar de Innovación Cuántica. Las naves que utilizan sus motores modificados podrían viajar más rápido y con mayor seguridad que nunca. Escáneres médicos. Basado en la teoría del jazz cuántico, podría detectar y tratar enfermedades a nivel molecular. Sistemas de comunicación. Usando principios armónicos cuánticos, podríamos transmitir información instantáneamente a cualquier distancia. Pero quizás el descubrimiento no fue tecnológico en absoluto, Sarah dijo. Mirando a través de los diversos asamblea, hemos aprendido que cada especie, cada civilización, trae consigo una perspectiva única que enriquece nuestra comprensión. Intuición humana, extraterrestre precisión, teoría luminiscente, juntos crean algo más grande que cualquier podría lograr solo. La presentación terminó con una aprobación estruendosa, expresada de innumerables maneras extrañas, desde pulsos de luz a resonancias cuánticas. Cuando Sarah bajó del podio, inmediatamente fue rodeada por seres de toda la galaxia, todos ansiosos por compartir sus ideas y aprender de ella. Experiencia. Más tarde, en un momento tranquilo en su taller, Sarah se sentó en su banco de trabajo trabajando en un nuevo prototipo. La enorme instalación bullía de actividad. Barcos en reparación. Se realizaban investigaciones, se compartía conocimiento, pero este rincón seguía siendo suyo, donde podía ensuciarse las manos, y dejó que su mente divagara. Todavía intentaba romper las leyes de la física. Riggs preguntó, flotando con un nuevo conjunto de lecturas cuánticas. Sarah se rió, ajustándose gafas de seguridad. No romperlas, solo enseñarles a bailar un poco. Ella miró el dispositivo que tomaba forma bajo sus manos. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando abrí, en esta tienda todos pensaron que estaba echando a perder mi carrera. Decían que la mecánica cuántica no era para aplicaciones prácticas. Y ahora las mentes más brillantes de la galaxia vienen aquí para aprender de ti.
observó Riggs. Vienen aquí a aprender de todos nosotros. Sara corrigió. Todo mecánico humano que no tiene miedo de probar algo nuevo. Todo científico extraterrestre dispuesto a cuestionar sus suposiciones. Todo ser que cree que a veces las mejores soluciones surgen de dejar ir lo que creemos imposible. Se puso de pie, mirando su taller. Humano y alienígena. Práctico y teórico. Todo trabajando juntos en una armonía tan perfecta como el jazz cuántico. Así lo dijo recogiendo sus herramientas con una sonrisa. ¿Qué problema imposible deberíamos resolver a continuación? Por encima del atrás la ampliación de las instalaciones. El letrero de neón original seguía sonando. Chen Quantum Soluciones. Ahora un faro no solo para los barcos averiados, sino para todos aquellos que creen que las mayores aventuras en la ciencia comenzó con la osadía de pensar de forma diferente. Y en la vasta danza cuántica del universo, un nuevo movimiento había comenzado. Una que cambiaría para siempre la forma en que todas las especies veían su lugar en el cosmos. Una improvisación cuántica en un